Excelente tarde. Germinación. Tenemos problemas para germinar. No dejamos de tener problemas para germinar. Germino, siembro y nada sale. Sembré 30, pero me salieron 10. Peor aún, sembré 30 y no me salió ninguna. Hay manejos dentro del sistema de siembra en tu sustrato que debes considerar para poder tener éxito en la germinación. Vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es la germinación. La germinación no es más que someter una semilla biológica, vegetal, a un medio en el que tú le has dado las condiciones mínimas necesarias para que esa semilla logre hidratarse equilibradamente, manteniendo un nivel de humedad equilibrado que no distorsione el nivel de oxígeno que necesita en el sustrato para poder generar su proceso germinativo. El proceso germinativo entonces no es más que la hidratación del embrión de la semilla, la hidratación de los cotiledones de la semilla para activar una serie de mecanismos fisiológicos que van a dar origen a una división celular que va a permitir el desarrollo de una nueva planta. Sencillito como eso. Cuando tú tienes, o mejor dicho, cuando tu semilla tiene un nivel óptimo, equilibrado de humedad, un nivel equilibrado de hidratación, automáticamente va a existir en tu sustrato un nivel equilibrado de oxígeno. Muy bien. En ese momento la semilla comienza a hidratarse, comienza a absorber humedad y esa humedad, ¡plum!, genera el proceso de la germinación. Se comienzan a dividir las células y comienza a desarrollarse un nuevo individuo, empezando primero por la raíz. Por eso es que siempre vemos, cuando hacemos germinación, que lo primero que emerge de una semilla es la raíz, lo que llamamos la radícula del embrión. Es decir, la primera parte que se desarrolla en una planta es la raíz. ¿Por qué la raíz? Simplemente porque la raíz necesita anclarse, desarrollar raíces secundarias, raíces terciarias, raicillas absorbentes que van a comenzar a tomar el agua del medio en el que ellas se encuentran desarrollándose para poder hidratar a ese embrión. Cuando tú no les das a la semilla esas condiciones necesarias, simplemente la semilla no va a germinar. El proceso de germinación en un momento dado es un proceso irreversible. Tú le colocas agua, la cantidad que sea. Por condiciones normales, la semilla se hidrata. Pero se hidrata a un punto tal por el exceso de humedad que no tiene oxígeno. Y al no tener oxígeno no se pueden oxigenar las células. Las células inicialmente con el poco oxígeno que ellas disponen generan su principal proceso de desarrollo, de división, pero al carecer de oxígeno simplemente detienen su proceso y mueren. Allí en ese punto, cuando ya las células comienzan a dividirse para formar el nuevo órgano de la planta, no consigue la cantidad de oxígeno suficiente para poder oxigenar las células. Hasta ahí llega el proceso. Y ese es el momento en el que ya el proceso de germinación se hace irreversible. Ahí no hay vuelta atrás. Se te murió la semilla, se te murió la plántula, se te murió la radícula. La radícula, que es la primera parte que sale de la raíz, de la semilla,
que automáticamente se convierte en raíz. Hasta ahí llegó. Se murió. Entonces, ay Dios mío, no me quedó nada. Va a ver, aquí no germinó nada. Ese sustrato no sirve. El método que me explicó Euro es mentira. El proceso que me dijeron en el canal de YouTube de Europónicos es pura falsa. Pero si es falsa, ¿por qué a mí me da resultado? Si es falsa, ¿por qué a otros compañeros que hacen germinación bajo los conceptos de mis criterios de germinación les da resultados y a ti no? Algo estás haciendo mal. En ese sentido, yo quiero que nosotros tomemos muy en cuenta el proceso que se debe llevar a cabo para que la germinación sea efectiva, eficiente y que logre los mejores resultados. Les voy a contar una cosa. A mí me ha sucedido que no me ha germinado absolutamente nada en lo que he sembrado, pero no por el proceso. De repente alguien me regaló unas semillas, yo hice la prueba a ver si las semillas estaban buenas y no me germinaron, porque la única manera que yo no pueda germinar una semilla es porque simplemente la semilla no es viable, porque simplemente el embrión ha perdido su viabilidad, es decir, ha perdido toda la cantidad de humedad que pueda tener contenida, valga la redundancia, que pueda contener de forma natural, porque las semillas siempre están húmedas, siempre, para que se pueda mantener el embrión vivo. La semilla, el embrión, el cotiledón tiene que tener un nivel X de humedad. Un nivel X de humedad. Hagamos la prueba, por ejemplo, con una semilla de mango, una semilla donde los cotiledones sean grandes. Hagamos la prueba, sacamos ese cotiledón, lo cortamos y lo exprimimos y vean cómo sale humedad. Ajá, pero si está húmedo, ¿por qué no germina? Si está húmedo sin tener que sembrarlo, simplemente porque el nivel de humedad que mantienen y conservan los cotiledones y el embrión no es suficiente para que se genere el proceso de división celular y por ende el desarrollo del órgano, el primer órgano, la radícula, la raíz de la semilla. No es suficiente la cantidad de humedad. Por eso tenemos que aportar humedad para que la semilla termine de hidratarse, active sus sensores a través de las auxinas, de las giberelinas, o sea, de las hormonas, y en ese proceso, inmediato proceso, ella comienza a desarrollar su principal órgano, que es la raíz. Entonces, la semilla, cuando definitivamente ya no te germina, es porque simple y llanamente esa semilla ha perdido ese nivel de humedad y lógicamente entra en un estado de desecación. Se deseca, se deshidrata el embrión, se deshidratan los cotiledones y lógicamente la semilla, el embrión muere. El embrión pierde lo que llamamos viabilidad. Por eso es que las semillas tienen un tiempo de durabilidad. ¿Cuánto es el tiempo de durabilidad de una semilla? Hay muchos tiempos. Pero si tú compras una semilla, esta no, porque esta me la venden al detal. Me venden 1000 semillas en un sobrecito. Estas son las semillas de Rick Swan del tipo aruana. Voy a sembrar hoy aruana, es semilla americana, es lechuga americana. Voy a sembrar. Y voy a sembrar unos tomaticos que me regaló un amigo, unas semillitas de tomate. Si se me logran estos tomates, voy a hacer con estos tomates un NFT y voy a hacer unos cracky. Si se me logran, lo voy a someter a prueba para considerar la posibilidad de que se logre y para ver si la semilla todavía está viable. Según la fecha, está viable. Pero también los cambios bruscos de temperatura en las semillas reaccionan en el embrión y lamentablemente terminan matándolo. No hago germinación en esponja de poliuretano. Ya lo dije en un video pasado que no lo voy a hacer más. Sin embargo, en esta oportunidad voy a colocar semillas de tomate. Semillas de tomate aquí en esta esponja, porque hay mucha gente que me dice que ellos están sembrando en esponjas de poliuretano.
yo no les puedo obligar a que no lo hagan. Simplemente les doy las recomendaciones del por qué no deben hacerlo, pero el que quiera hacerlo es libre de hacerlo. También tengo espuma fenólica, pero la espuma fenólica no la voy a usar hoy. Simplemente la tengo aquí para que la aprecien, para que puedan ver que en esta espuma también se puede. Lo que pasa es que esta espuma es muy densa. Probé lechuga, no me resultó. Probé cilantro, no me resultó. Entonces, como en ninguno de los dos me resultó, no la voy a seguir usando. No la voy a seguir usando, aparte de las razones que expliqué en el video donde declaro, decreto y defino de que no voy a usar más este tipo de material, este tipo de sustrato para germinación. Ahora estoy usando única y exclusivamente fibra de coco inoculado con tricodermas de la empresa tusiembra.com, que los invito a que lo visiten. Lo visiten en Instagram. Claro, aquí en Venezuela, que tienen muchos recursos para trabajar, sobre todo el recurso sustrato, fibra de coco inoculado con tricoderma. Es excelente material, excelente sustrato. A mí me encanta ese sustrato, me gusta más que la turba, mucho más. Muy bien, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando tú vas a hacer una siembra? Profundizar lo necesario para que la semilla pueda germinar y que pueda tener suficiente energía como para que pueda emerger, exponerse. Cuando ya la semilla se expone, comienzan cambios fisiológicos extraordinarios en ese ser, porque primero, exponiéndolo en su momento adecuado a recibir luz, inmediatamente se activa el proceso fotosintético, inmediatamente se activa el proceso de activación, valga la redundancia, la activación de los cloroplastos para producir clorofila, y comienza ese verde extraordinario en nuestras plantas. ¿Producto de qué? De la incidencia lumínica. En sus tiempos adecuados la planta, por ejemplo en el caso de la lechuga, no tiene por qué elongarse. En estos días se me elongaron unas porque se me olvidó que las había sembrado, porque incluso las sembré en un día donde no había que sembrarlas, solo que vino un cliente vecino, relativamente vecino de aquí mismo del estado Zulia, y entonces me pidió que lo ayudara, le enseñara cómo era el proceso de germinación. Agarré una bandejita, hicimos el trabajo, coloqué a germinar la semilla y se me olvidó porque no nos tenía que sembrar. Y cuando me acordé, las semillas, saqué, ya tenían como 1 pulgada de largas, y bueno, las agarré una por una, las limpié y me las comí como microgreen de lechuga. Muy bien. La profundidad donde debe estar dispuesta la semilla es importante a la hora de decidir sembrar, para que se genere el proceso de germinación efectivamente, y el tiempo de exposición, insisto, el tiempo de exposición de la plántula a la búsqueda de luz sea específico y no tengamos problemas de elongación, porque la semilla tiene cierta cantidad de nutrientes acumulados en sus cotiledones. ¿Qué hacen esos nutrientes? Los nutrientes transfieren su energía al embrión para que el embrión pueda generar sus procesos vitales, para que se desarrolle la radícula, para que se desarrolle la plúmula. Pero en ese momento que se desarrolla la plúmula ya debe tener las condiciones de iluminación necesarias para ella entonces autoabastecerse nutricionalmente, primero por la luz y segundo por los nutrientes que estén dispuestos en tu sustrato para que ella pueda percibir esos nutrientes y comenzar o continuar su proceso vital. Los cotiledones entonces tienen cierto nivel de nutrición. Esa nutrición la transfieren, insisto, al embrión y genera el proceso. Cuando la planta, en este caso la plúmula, no logra llegar a instancias superiores, no logra exponerse para comenzar a percibir la luz, simplemente ella usa como que una reserva nutricional, y esa reserva nutricional le genera a ella que ella va a crecer sí o sí.
débil, pero va a crecer. Y esa debilidad es una desnutrición que tú la puedes ver marcada en el desarrollo de esa planta. Bajo nivel de producción, bajo tamaño, bajo peso, en el caso de la fruta, bajo nivel de producción de frutas, aborto increíble de flores porque no tiene la capacidad energética para soportar la carga que ella quisiera como individuo, pero fue que inicialmente no tuvo las mejores condiciones. Entonces, es por ello que es necesario, infinitamente necesario, manejar criterios fisiológicos de la semilla primero y de la planta posteriormente, para que nosotros exitosamente podamos generar un proceso de germinación óptimo, efectivo, y que no tengamos decepciones a la hora de decir no me germinó nada o tuve un porcentaje de germinación increíblemente malo. No hagamos eso. Analicemos la situación fisiológica de la planta, de la semilla en este caso, y de allí entonces vamos a partir a sacar conclusiones sobre las condiciones que debe tener el sustrato. Hoy no les voy a enseñar a preparar sustrato. Tenemos material sobre la preparación de la esponja, tenemos material sobre la preparación de la fibra de coco, incluso tenemos material sobre la preparación de la turba. Entonces yo no voy a generar hoy un compendio de información con respecto al acondicionamiento del sustrato, porque ya eso lo tengo en otros videos. En otros videos que, si bien hacen un repaso de mi canal, allí se van a dar cuenta de que hay videos que tratan sobre el acondicionamiento del sustrato. Incluso hace pocos días hice uno sobre el acondicionamiento del sustrato en turba, pero no es diferente al acondicionamiento de la fibra de coco, es igualito. Muy bien, voy a sembrar lechuga y voy a sembrar tomate. Quiere decir que la profundidad que yo necesito está entre 1 centímetro, 1.2, máximo 1.5 centímetros, 7 milímetros, en fin, no necesito una profundidad tan extraordinaria. Yo lo hago con un lapicito, un lápiz, no tiene punta, miren cómo no tiene punta el lápiz, punta a grafito, pero tiene la punta de la madera. Este borde que está aquí, este borde es el que me indica la profundidad. Me indica la profundidad y yo voy haciendo las perforaciones, giro un poquito para que cuando yo saque el lápiz, el sustrato que se ha movido producto de la perforación no caiga nuevamente y me vuelva a tapar el orificio. Muy bien, entonces de esta manera preparamos los orificios para darle entrada a nuestras semillas. Ya este sustrato está previamente hidratado a capacidad de campo. Ya está listo, ahí nada más que hice 20 perforaciones porque ya las demás las había hecho. Vamos a seleccionar ahora la semilla. Primero voy a sembrar las semillas de lechuga. Primero voy con las semillitas de lechuga, que son 80. Voy a sembrar 80 semillas. De esas 80 semillas yo voy a tomar 70 nada más. Pero ¿por qué siembras 80? Porque no necesariamente el 100% de las semillas me va a germinar. Pero no porque el método sea malo, simplemente porque, primero, las semillas tienen un porcentaje de germinación específico, 95, 85, 98, el que sea. Pero es muy probable que de la siembra siempre va a haber una cantidad inferior, mínima inferior a la cantidad de semillas que tú siembres. Entonces, como yo necesito 70 plántulas, yo siembro entre 75 a 80 puntos de siembra para obtener, cuando ya me toque el trasplante, las mejores 70 plántulas desarrolladas. Las otras 10, 8, 5, 2 que me sobren me las como, las regalo, como sea. Pero yo siempre siembro un poquito más. Ahora bien,
Miren como yo no toco, yo no me pongo en contacto con las semillas, porque yo ando tocando plantas por todos lados y es probable que alguna planta que yo toque pueda tener algún tipo de infección y esa infección yo se la transfiero a la semilla y automáticamente la semilla entonces se me va a enfermar. Y es muy probable que en ese proceso de germinación la la semilla lleve virus, lleve hongos, lleve bacterias, qué sé yo, cualquier cosa que pudiera generar entonces adversidades en el nuevo ser. Coloco la semilla, la tomo y simplemente la coloco en el orificio. Miren, simplemente la dejo caer en el orificio y ya sembré. Algunas personas me preguntan por qué no las tapo. No las tapo porque no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque ya de aquí yo las llevo a una cámara de germinación. Esa cámara de germinación está oscura. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tapas las semillas? Pues le provisionas de ausencia de luz. Esa ausencia de luz le va a permitir que se mantenga por más tiempo el nivel de humedad. Pero como yo las tengo encapsuladas, es decir, yo las coloco en un lugar donde difícilmente la humedad se va a perder, entonces no necesito estarla tapando, yo no las tapo, me evito el trabajo de taparlas, me lo evito, ¿ok? Entonces yo voy sembrando tranquilamente mientras seguimos pasando la información. Una vez que tú hayas realizado el proceso en su totalidad, el proceso de la siembra, simplemente lo que hay que volver a humedecer el sustrato, pero para que se humedezca la semilla. En este caso, yo tengo semillas peletizadas, ¿ven? Semillas peletizadas. Estas semillas peletizadas cuentan con la particularidad de que ellas están recubiertas por una arcilla preparada con algunos compuestos que le permiten, primero, mantener el nivel de humedad por más tiempo al embrión. Segundo, mantener un control sobre la posibilidad de infección de algún hongo en el desarrollo de la plántula. Y tercero, que te permite mayor manipulación. En el caso de la semilla de la lechuga es algo muy minúsculo, muy chiquitico, entonces manualmente es un poquito así como que complicado manipularla. Es un poquito complicado manipularla y entonces a alguien se le ocurrió que si encapsulaban la semilla con un sustrato específico, lo acondicionaban, entonces iba a ser más manipulable. Y a ese alguien que se le ocurrió eso simplemente inventó el pellets para encerrar la semilla de lechuga. Y por ello entonces conocemos hoy internacionalmente la semilla pelletizada, porque la envuelven en un pellets. ¿Ok? Entonces, ese pellets, lógicamente, es esa arcilla que les... ¡Qué ruido tan horrible! Es esa arcilla que les estoy explicando, que lógicamente encerró la humedad del embrión, pero está seca. Y entonces, para que pueda haber transferencia de humedad hacia el embrión, para que se pueda generar el proceso, yo tengo que hidratar ese pellets. Lo hidrato, lo que quiere decir que posterior a la siembra, yo voy a hidratar más que el sustrato, la semilla, porque ya el sustrato está hidratado. Sin embargo, al hidratar la semilla, lógicamente yo voy a volver a hidratar el sustrato. ¿Y cuánto tiempo lo voy a dejar germinando? Lo voy a dejar germinando en la cámara de oscuridad por un lapso de 48 horas. Por un lapso de 48 horas.
En esas 48 horas, ya mis semillas de lechuga, todas las que iban a germinar, germinaron. Todas las que iban a germinar, ya debieron haber germinado. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese momento en el que yo le voy a hacer la inspección a las 48 horas de sembradas, ya yo voy a ver el inicio de la formación de los cotiledones. Pero ya van a estar presentes las radículas, la raicita. Algunas salen porque la disposición de la semilla lógicamente no es perfecta como para que la semilla inmediatamente penetre en el sustrato, y entonces vas a ver raicillas que suben y bajan. Ahí vas a ver también algunas raíces que tienen muchos pelitos que parecen más bien un hongo, pero eso no es hongo, esos son los vellos radiculares. Los vellos radiculares, me faltaron 2 semillitas, 1 y 2, bueno, ahí metí 3. La que sobra se las voy a regalar a ustedes. Ahí la tienen, agárrenla, no vayan a pelear por mi semilla. Aquí está, ya la guardé. Muy bien. Ya sembramos la lechuga. Miren, miren cómo quedó eso. Vamos a ver, vamos a sacar el teléfono de aquí para que puedan ver, cómo quedó. Miren, miren cómo quedó. ¿Ven cómo se ven todas las semillas? Ya ahí está toda semilla de lechuga sembrada. Ahora vamos a sembrar el tomate aquí y vamos a sembrar otro grupo de tomates aquí. Vamos a seguir en el mismo proceso, en el mismo método. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Simple y llanamente lo que vamos a hacer es que vamos a resguardar. Ahí esto está grapado. A resguardar estas bandejas en esa cámara de oscuridad que me va a permitir conservar, la humedad en el sustrato, en el pellet de la semilla, y en el caso del tomate me va a permitir, aquí con el tomate sí está un poquito complicada la cosa. En el caso del tomate, vamos a ver si le meto la mano, me va a permitir hidratar suficiente y que la semilla pueda comenzar su proceso de germinación. Vamos a sembrar y después que siembre nos vamos hacia la otra parte del video. Por ahora, déjenme sembrar. Muy bien, aquí ya lo único que tenemos que hacer entonces es hidratar. Hidratar tanto las semillas de lechuga como las semillas de tomate. Lógicamente se va a hidratar el sustrato, pero esa hidratación del sustrato se va a ir directo a la cámara de germinación. Esa camarita entonces va a permitir que se mantenga la humedad, que se mantenga la temperatura más o menos estable, y el proceso de germinación se va a cumplir a cabalidad. Bien hidratadas esas semillas. En el caso de las semillas de lechuga, bien hidratadas esos pellets, bien hidratado y listo. Ahora pasamos al próximo paso. Muy bien, ahora vamos al próximo paso. El próximo paso es colocar nuestra bandeja con sus semillas, nuestro germinador, en una cámara de germinación. Por aquí tenemos la camarita de germinación. Vamos a colocar aquí la bandeja mientras abrimos la cámara de germinación y la mostramos. Miren, aquí tenemos una cámara, mi cámara de germinación. Lógicamente esto es para proyectos pequeños, ¿ok? Porque si tienes un proyecto más grande, lógicamente la cámara de germinación tiene que ser más grande, en la medida que te quepan toda la cantidad de bandejas, en el caso de que hagas el proceso de esta misma manera. Vamos a colocar nuestras semillas con sus bandejas
o nuestras bandejas con sus semillas, no sé. Nuestras semillas con sus bandejas o nuestras bandejas con sus semillas. Ahí tenemos. Allí se quedan encerraditos, imagínense. Miren cómo está la oscuridad allí. Cuando yo cierre esto, imagínense todo lo oscuro que se pueda colocar eso allí. De manera que allí no hay posibilidades de iluminación por ningún lado. Por ningún lado. Eso queda bien oscurito. Se conserva bastante la humedad. Y se genera el proceso de germinación a cabalidad. Eso es como yo hago mi proceso de germinación y obtengo estos extraordinarios plantines, plántulas. Miren estas extraordinarias plántulas. De ese mismo modo como lo acabo de realizar. Mira, aquí tienen sustrato. Un sustrato, en este caso era sustrato de turba. En la siembra de hoy hicimos siembra en sustrato de fibra de coco. Y aquí tienen los resultados de mis procesos. Por aquí tengo la germinación del cilantro, que también está germinando exitosamente. Y allí lo tienen. Yo les planteé a ustedes con respecto a las pruebas. Miren, yo aquí tengo un sustrato. Miren como ahí se ven unas semillitas de cilantro. Ese fue un cilantro que me regalaron por allí. E hicimos la prueba de germinación. No germinó. Y no es que tengo problemas para germinar cilantro, porque aquí tengo el cilantro germinado. Miren, yo tengo cilantro germinado. Pero en este caso, la semilla no estaba viable. Y como les dije, al no estar viable, simplemente la semilla no va a germinar. Hasta aquí por ahora. Dentro de unos días, aproximadamente 2-3 días, les paso el video de la continuación de la germinación, del proceso de germinación, para que aprendamos eficientemente a germinar y no fallemos en el intento. Chao, chao. Se despide de ustedes la semilla germinativa.